¿no? Por eso es que el día de hoy se está volviendo a realizar. Bueno, ya todos me conocen, soy Pilar Álvarez, trabajadora social de gestión humana. Vamos a comentar un poco a reforzar en este caso, de qué se trata el hostigamiento sexual laboral y cómo LIFE, en este caso a través del área de gestión humana, eh, trata los casos de hostigamiento sexual laboral que existieran. En la empresa todavía no se han presentado denuncias de hostigamiento sexual laboral. Sin embargo, nosotros, a través de la difusión de los tips, ¿no? De estas capacitaciones, de la comunicación que se realiza a través también en coordinación del área de comunicaciones, tratamos de difundir en el año las medidas, los mitos, ¿no? Las causas para poder nosotros detectar si existen casos de hostigamiento, ¿no? Como les dije, no hay denuncias, sin embargo, no quiere decir que en algún momento no llegáramos a tener estos casos, ¿no? Entonces, por eso es importante que reforcemos los conceptos y las manifestaciones que ahora se las vamos a comentar. Nuevamente reforzarles que la empresa Life Beauty Corporation trabaja eh, de manera constante para poder erradicar o en todo caso evitar casos de hostigamiento sexual laboral. Sin embargo, en el caso de llegarse a dar, les vamos a comentar cómo vamos a hacer, ¿no? Para lograr el respeto de los trabajadores y de que no se vulnere la dignidad de ninguno de los colaboradores del área. Entonces, bueno, el objetivo, una vez más, seguir informando a los trabajadores del AIF, a los colaboradores, dando a conocer cuál es la posición de la empresa frente a todo acto que signifique violencia y prevenir tipos de violencia para lograr un ambiente seguro y saludable. ¿Qué es hostigamiento sexual? De repente alguno me dice, Pilar, ya sabemos que es hostigamiento sexual. Sin embargo, tenemos que seguir reforzando, ¿ya? Hostigamiento sexual laboral es la forma de violencia configurada mediante conductas sexuales o sexistas que no desea la víctima y que es una limitación a la igualdad de oportunidades y o vulneración de los derechos fundamentales de cada persona, en este caso de cada trabajador. En un hostigamiento sexual laboral no se requiere que la víctima acredite rechazo, ¿ya? No significa que debe pasarme o sucederme un acto de hostigamiento sexual laboral más de una vez, ¿no? Para yo poder denunciar. Podemos hacerlo desde el primer momento en el que citamos que nos está sucediendo alguna de las manifestaciones que vamos a comentar. Perdón, se quedó pegado. ¿Quiénes están involucrados? Ahí siguen habiendo las dos partes, ¿no? El hostigador, varón o mujer, que es la persona que comete el acto de hostigamiento sexual, y el hostigado, que también es persona, varón o mujer, que sea víctima de un acto de hostigamiento sexual que señale la ley. Aquí están las manifestaciones más comunes, ¿ya? ¿Cómo son las manifestaciones más comunes? Ahorita existen dos, como chantaje sexual, cuando un superior condiciona el otorgamiento o mantenimiento de beneficios laborales a cambio de un favor sexual, ¿no? Así como también sancionarlo cuando esta persona se vaya a negar, ¿no? Y como ambiente laboral hostil, ¿por qué? Porque las conductas físicas o verbales de carácter sexual o sexista que pueden crear un ambiente de intimidación u hostilidad u humillación que afecte las labores de una persona. Imaginemos que sucede un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Por ejemplo, en mi área, ¿no? Imaginemos que no solamente me esté afectando el hostigador, ¿no? Que sea la persona que esté cometiendo ese tipo de manifestaciones conmigo, sino que también los compañeros del área, sabiendo lo que está pasando, fomenten de repente los comentarios, los chismes, ¿no? Eh, Haciendo más bien que yo me sienta peor de lo que me siento siendo la víctima, ¿no? Cuando no debería ser así. Entonces, por eso se hacen referencia a los ambientes laborales, ¿no? ¿Qué ejemplos de conductas de hostigamiento sexual se han detectado? Este no está solamente detectado en Life, sino es como se ha ido detectando en muchas empresas, ¿no? Cuando existe contacto físico innecesario, no deseado, cuando existen miradas lascivas. ¿Qué son miradas lascivas, no? Podemos de repente, en algún momento, de repente alguien ha sentido que cuando te miran, ¿no? Que es lo que le pasó a algunas mujeres, incluso caballeros, ¿no? Dicen, me están mirando y siento que me desnudan, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de miradas son las miradas lascivas. Petición de favores sexuales, que son besos o relaciones sexuales, ¿no?
comentarios o gestos de connotación sexual o sexista, y manoseos, jalones, pellizcos, ¿no? Y en el caso de ambiente laboral sexual hostil, los ejemplos serían que se propague el rumor, que se muestre o se repita imágenes sexuales, ¿no? Las fotografías que hayan podido evidenciarse, escritos, mensajes, ¿no? Comunicar o escribir de repente cosas en las paredes de los baños, ¿no? O burlarse de la orientación sexual de alguna persona, o esperar mientras alguien se cambia o estar encerrado en un sanitario, ¿no? Para poder observar a la otra persona. Entonces, con todas esas manifestaciones que tenemos que tener cuidado, porque ahora son más visibles, ¿no? Es lo que podamos denunciar. ¿Cómo podemos hacer una denuncia en live? Bueno, antes de hacer el procedimiento de live, quiero saber, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las manifestaciones o de repente el concepto o quiera dar algún comentario? Me imagino. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo puedes presentar una denuncia en live si es que eres víctima de hostigamiento sexual? ¿Ya? El responsable de recibir una denuncia o queja de gestión es el jefe de gestión humana, que en este caso es Yoshi Taniguchi, o también pueden contactar a Luis Alvarado, ¿ya? Sin embargo, en la oficina, por ejemplo, de manera presencial, podemos hacer la denuncia o la queja de repente en la oficina de gestión humana en la sede Chorrillos, en San Isidro, y también vamos a estar teniendo presencia próximamente en Villa El Salvador. Y de manera virtual podemos enviar un correo electrónico a pilar.alvarez@lightcorp.pe o luisalvarado@lightcorp.pe. Entonces me dices, Pilar, yo estoy en provincia, ¿qué puedo hacer? ¿No? Puedes enviar un correo a este, o en todo caso, que también es válido hacerlo al WhatsApp, ¿no? Nos puedes escribir para poder contactarnos contigo y hacer todo el procedimiento que se requiera para la denuncia. Un procedimiento para presentar una queja o una denuncia, de acuerdo a la ley 27942, es el tener un proceso de investigación de 30 días calendarios. La denuncia, como les decía en la pestaña anterior, se recibe de manera virtual o presencial, y también debemos llenar un formato donde se declare todos los datos de la denuncia, más allá que el canal de denuncia sea presencial o virtual. Por parte del procedimiento se va a requerir que llenen un formato, ¿no? Donde dejan todos los datos de la persona, de la víctima, los datos del presunto hostigador y también los hechos que han ido ocurriendo de manera precisa para que se pueda aperturar la investigación. Este formato que ven aquí, más que ser es más o menos todo lo que genera el cronograma cuando se abre un proceso de investigación, ¿no? Desde el día uno, ¿qué es lo que hace la empresa? Brinda los derechos de acuerdo a ley a la víctima que hace la denuncia, que puede ser desde una evaluación psicológica especializada, un examen médico si es que requiere la víctima, ¿no? Entre otros beneficios que les voy a comentar más adelante. Aparte, el jefe de gestión humana también tiene que informar un comité de hostigamiento sexual laboral, que como ya saben, la empresa lo elige cada 2 años, ¿no? Este año ya nos va a tocar elegir nuestro comité de hostigamiento sexual laboral nuevamente. Ya en octubre se hará la nueva convocatoria, ¿no? Entonces, por el momento tenemos todavía el mismo comité activo. eh, y bueno, como ven ahí, se le avisa al comité de hostigamiento sexual, hacen una investigación, emiten un informe de recomendaciones para que el jefe de gestión humana emita las sanciones que corresponda de acuerdo a lo que hayan encontrado en la investigación, ¿no? Entonces, Pilar, yo lo encontraron culpable. Si lo encontraron culpable, créame que el proceso indica que podemos llegar a un proceso de despido, ¿no? Una suspensión del contrato sin goce de haber o hasta el proceso de despido. Si en el caso yo no encontré algunas pruebas que lleguen a validar, ¿no? Los hechos denunciados, va a quedar como un precedente, ¿no? La comunicación. Bueno, y por tanto también se informa al Ministerio de Trabajo, tanto cuando se apertura la investigación y se cierra la investigación, le informamos al Ministerio de Trabajo que estamos teniendo un proceso, ¿no? Que estamos teniendo mucho cuidado para poder llegar a la verdad, ¿no? Un proceso de denuncia.
Cuando se presenta una denuncia de hostigamiento sexual laboral, van a poder presentar ustedes evidencias. ¿Por qué? Porque la norma siempre nos dice que hasta que se pueda demostrar la persona, por ejemplo, nadie es culpable hasta que se le demuestre, ¿no? Entonces yo con pruebas tengo que demostrarle a la persona que es culpable. Para eso, la víctima debe presentar testigos, documentos públicos y privados, que sean grabaciones, correos electrónicos, chats, videos. Por ejemplo, Pilar, me tocó en la cochera del local, por ejemplo, y en la cochera hay cámaras, ¿no? Entonces, vamos a poder evidenciar a través de las cámaras qué ha sucedido, este hecho que están denunciando, ¿no? Entonces, todos los medios son válidos para poder hacer la denuncia. Mm, perdóneme que tengo un problema con no sé si es el mouse, pero no, ya está. Perdóneme, estaba retrocediéndose. Bueno, ¿qué vamos a seguir? Una vez que se hace el proceso de investigación por casos de hostigamiento sexual laboral, se otorgan medidas preventivas. Estas medidas preventivas yo se las voy a otorgar a la víctima que está haciendo la denuncia y el presunto hostigador, ¿ya? Presunto hostigador porque nadie es culpable hasta que se le demuestre. Entonces, a ambos les damos, la empresa le da rotación temporal de trabajo, sobre todo al presunto hostigador hasta que se resuelva la queja y también para que no se acerque a la víctima, ¿no? Durante todo el tiempo de la investigación. Vendrá una suspensión temporal con goce de haber o una rotación a la supuesta víctima, hay que rotarla diaria porque durante el proceso de investigación es preferible que ambas personas no se vean, ¿no? Impedimento de acercarse a la supuesta víctima, a su entorno familiar, eh, asistencia psicológica y otras medidas de protección que garanticen la integridad física y psíquica de la supuesta víctima, y también de dictar medidas de protección, ¿no? Para los testigos en el caso existieran testigos. Eh, Estos son los mitos y realidades, ¿no? Estos mitos y realidades también los hemos actualizado, ¿ya? Tómenle un poco, por ejemplo, el SUNAFIL, ¿no? Ha ido actualizando información y esta es la información que le estamos actualizando. Por ejemplo, ¿no? Que ahora dice que es un mito y que es una realidad, ¿no? El mito nos dice el hostigamiento sexual solo ocurre en algunos tipos de trabajo, ¿no? Sin embargo, la realidad nos dice que el hostigamiento sexual es muy común en todos los trabajos y que se suele estar callado y minimizado porque no se ve como violencia, ¿no? También nos dice el famoso mito, ¿no? Que tú tienes la culpa, ¿no? Tus gestos o tu forma de vestir lo provocan. La realidad es que ninguna víctima o las víctimas nunca son responsables de las agresiones que sufren, ¿no? Y no existe ningún motivo que permite o valide hostigar sexualmente a nadie, ¿no? También otro mito de hostigamiento sexual laboral es que dice una mirada o un comentario o un mensaje no es hostigamiento sexual. Debe haber acciones para denunciar, ¿no? Entonces, ya sabemos ante la realidad que toda conducta de naturaleza sexual o sexista que no sea bienvenida es acoso sexual y desde el primer hecho yo puedo presentar mi queja o lo puedo denunciar, ¿ya? No necesitamos que exista acciones como indica el mito. Acciones que de repente ya vayan más allá, ¿no? De un límite. Mito nos dice que solo las mujeres bonitas y jóvenes son acosadas sexualmente. ¿Ya? La realidad nos dice que no es así, ¿ya? Que cualquier persona, que sea varón o mujer, puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral, no importa la edad, ¿no? No importa que también de aspecto físico se pueda ver una persona o de repente se ve mucho mejor físicamente que otra, ¿no? No tiene nada que ver para que puedan ser víctimas de hostigamiento. Entonces les pido compartir estos mitos de hostigamiento sexual con su familia, con sus amigos, con sus compañeros para poder reforzarlo. Por último, les recuerdo que también esta semana vamos a compartir también el boletín de trabajo sin acoso. Es el boletín actualizado, ¿no? De la ley 27942. Este se va a ir pegando en los tableros de comunicación o en los nuevos tableros de comunicación que va a tener la empresa para poder reforzar esto que hemos conversado y los canales de denuncia.
Les presento, bueno, en realidad ya los conocen, pero igual les presento nuevamente el Comité de Hostigamiento Sexual Laboral, que ha estado activo desde 2022 y va a estar activo hasta octubre de 2023, ¿ya? Los representantes de los trabajadores son César Gamboa, que es el jefe de Ingeniería de Envases, Paola Villavicencio, que es la subgerente de Marcas Profesionales, y en el caso de los representantes de la empresa, está Saúl Castilla, que es el jefe de ventas internacionales, y mi persona, ¿no? De gestión humana, que es Pilar Alves. Entonces, sin más en realidad que ampliarles en esta presentación, les pido por favor seguirnos a nuestras redes sociales. Como ya saben, nuestra marca Life Beauty Corporation es una marca, ¿no?, que tiene más o menos 2 años, ¿no? Entonces, ayúdenos a seguir dándoles like, a compartir para que sigan difundiéndose en las redes. Antes de terminar, les comento que esta capacitación que vamos a tener tiene un examen, es un examen de unas 10 preguntas. Hay que completar, hay que ver el video, hay que completar las preguntas. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una capacitación que se dicta una vez al año. El Ministerio de Trabajo, en este caso SUNAFIL, es el que realiza las inspecciones anuales, ¿no? Y nos pide la evidencia de haber dictado. ¿Y cuál es la evidencia de haber dictado la charla? El examen, ¿no? Entonces les voy a compartir a los que estamos conectados en el chat el link del examen y también con el apoyo de Nazaret vamos a dejar la comunicación, vamos a dejar la, ¿cómo el link del examen, la grabación del video para los que no han estado presentes para que puedan verlo en el momento que puedan. Y también vamos a dejar la amplitud de los días para que puedan hacer el examen. Vamos a dejarlo hasta el 25 de enero para que todos podamos responder el examen, ¿ya? Les agradezco a todos los que se han conectado, ¿no? A esta reinducción de hostigamiento sexual laboral. Como digo, si tuvieran algún caso, conozcan, de repente hayan observado actos de hostigamiento, por favor coméntenlo sin miedo. Hemos recibido ya algunos comentarios, quejas, ¿no?, que se han ido trabajando. Como esto no lo van a llegar a saber porque estas denuncias o quejas que se han ido trabajando se tratan de manera privada, ¿no? Entonces, no vamos a saber, así que no se preocupen en que de repente no quiero que sepan que soy yo, ¿no? Que de repente que se sientan amenazados, ¿no? Entonces, no se sientan así. Entonces, denme unos minutos, les voy a compartir el link del examen, aunque para que puedan ir dando el examen los que estamos conectados y luego ya vamos a seguir con el resto de compañeros durante la semana. Un minuto, por favor, no se vayan a retirar. El nuevo examen porque no lo tengo en la mano.